Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Leal Reyes, soy investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Escuela de Artes Escénicas, y el día de hoy tengo preparada una presentación que habla sobre las maneras en las cuales se manifiestan los micromachismos en el cine de género, en este caso el slasher norteamericano, y voy a realizar una aproximación a partir de los conceptos derivados de las metodologías queer y las epistemologías interseccionales que nos permitirán analizar las maneras en las que se muestran las figuras femeninas como elementos a partir de los cuales se puede reproducir un discurso discriminatorio, desigual y representacionalmente basado en un esquema en donde se coloca a la mujer como objeto, pero también como depositario de las violencias posibles. El nombre de mi presentación es la representación de las mujeres en el cine slasher, aproximaciones interseccionales, y mi exposición tendrá tres momentos. El primero será remitirnos un poco a los conceptos básicos desde las teorías feministas de la interseccionalidad. Posteriormente vamos a hacer un análisis con respecto a las metodologías queer, sobre todo centrándonos en el concepto de representación de la teórica feminista Teresa de Lauretis, para, por último, poder hablar de los mecanismos a partir de los cuales los tropos constituyen un elemento a través del cual se muestran las desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en el plano simbólico como en el plano de constitución referencial de este tipo de películas. En primer lugar, vamos a realizar una breve aproximación a los conceptos del paradigma interseccional que surgió en la década de los 80 en los Estados Unidos y tuvo una expansión a nivel global, siendo en Latinoamérica un mecanismo a partir del cual se podían explorar las desigualdades que aterrizan sobre las mujeres que están relacionadas con un sistema económico, político, social, cultural e ideológico que acompaña las desigualdades. Entonces tenemos que este modelo interseccional, en términos generales, nos permite plantear los mecanismos a partir de los que las relaciones entre género, raza, clase, así como el contexto sociohistórico, determina los mecanismos a través de los cuales se perpetúan estas desigualdades entre los hombres y las mujeres, y que además se ha desarrollado como un campo de estudios multi e interdisciplinario. Fue acuñado por la abogada estadounidense Kimberly Crenshaw y en sí no constituye una teoría de opresión general, sino más bien un concepto que pretende aterrizar en la práctica para analizar las desigualdades concretas. Entonces, es una teoría que tiene una dimensión situacional, pero en el caso de esta propuesta lo vamos a retomar como una herramienta metodológica contextual en diversos campos disciplinarios que nos lleva a podernos imbricar en las posibilidades que presenta el cine como un vehículo de representación. Ahora, vamos a ver que desde una perspectiva holística, esta propuesta nos permite hablar de las dinámicas de opresión sobre las mujeres, estableciendo una relación de variables que implica las nociones de diferencia, pero vinculadas con mecanismos de interacción tanto individual como colectivo. Por lo tanto, las lecturas que hace una aproximación interseccional del género tendría que ver con las condiciones contextuales a partir de las que se construyen los sujetos femeninos en correlación con elementos o discursos derivados de las instituciones y que son condiciones económicas, políticas, sociales y culturales.
Estos elementos de opresión, evidentemente, se materializan en la cotidianidad de los individuos. Sin embargo, lo que pretende esta teoría, en términos generales, es hablar de esa multiplicidad de desigualdades contra las mujeres, la existencia de las posiciones sociales que se atraviesan en medio de esta desigualdad, además de que la marginación y la discriminación no vienen solas, sino que están asociadas a correlatos como la blanquitud y la heteronormatividad, que como dispositivos establecen los mecanismos a través de los cuales se van a pactar las interacciones entre los hombres y las mujeres, siendo estas últimas las que permanentemente viven en una situación continua de opresión. Este tipo de elementos interseccionales nos llevan a una aproximación a los productos culturales, ya que en ellos se sintetizan y se manifiestan ese conjunto de desigualdades a través de una serie de mecanismos simbólicos que son reproducidos masivamente y que llegan a incorporarse a los marcos de conocimiento de los sujetos. Entonces, en ese sentido, son como una suerte de refuerzo, pero también constituyen una suerte de escenario que nos muestra lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad desea y lo que la sociedad espera. Y en ese sentido, la aproximación que yo haré al cine parte de algunos preceptos de las denominadas metodologías queer asociadas con la categoría de la representación de género, que tiene una derivación interseccional y que nos permite enfocarnos en esos sentidos que se desarrollan en distintos productos culturales y en este caso también audiovisuales como lo puede ser el cine. En ese sentido, podemos señalar que las relaciones entre el género y cine constituyen una pauta a través de los cuales podemos acercarnos a los estudios de la representación en el campo de la investigación social. Y eso nos lleva a pensar en el cine como un dispositivo de interpelación tanto de lo social como de lo subjetivo, es decir, como una suerte de espacio posibilitante en donde se manifiestan este conjunto de elementos de interacción que han sido reproducidos sociohistóricamente, siendo la desigualdad también uno de esos temas, ¿no? Que se materializa en la pantalla y que es simbolizado mediante distintos recursos discursivos, tecnológicos e inclusive ideológicos. Para ello, vamos a remitirnos al concepto de la representación en una concordancia con los planteamientos de Teresa de Lauretis. Y la representación, en términos generales, es el mecanismo de interpretación que nos permite clasificar las circunstancias, los fenómenos y los sujetos que nos rodean, desarrollando juicios y valoraciones entre ellos. Entonces, la representación es una operación significante que está concatenada a una serie de efectos discursivos que se patentizan a través del lenguaje y que tienen cabida en las distintas manifestaciones socioculturales de una época o de un contexto en específico. Entonces, en ese sentido, la pauta metodológica a la cual nosotros recurriremos para hacer el análisis cinematográfico se establecerá a partir de identificar ese conjunto de representaciones en donde el cine va a ser entendido como un medio de comunicación, pero también como un signo y un espacio, es decir, como un dispositivo que nos lleva a replicar esos mecanismos que interseccionalmente derivan en la desigualdad. Teresa de Lauretis, que es una teórica feminista, en 1989 propuso una posibilidad de lectura que desde la semiótica concibe a las representaciones de género como una suerte de mecanismo de posibilidad. Dice que la representación puede ser entendida como una suerte de destilado discursivo que materializa ciertas subjetividades en la pantalla que son replicadas en la vida sociocultural. Entonces, digamos que el cine constituye un mecanismo de aprendizaje del género y también de
mostrar esos elementos arquetípicos que supuestamente corresponden al género femenino. Por otro lado, utilizaremos la pauta de las metodologías queer, que en términos de Jack Halberstam son aquellas metodologías carroñeras, interseccionales o desleales que retoman elementos de distintas áreas del conocimiento para poder entender una realidad compleja. Por lo tanto, la aproximación que se hará en esta lógica tendrá tintes de análisis del discurso con análisis semiótico que nos permitirá leer a las películas como un texto. Entonces, a partir de estos elementos teórico-metodológicos que yo retomo, realizo un análisis del cine slasher como una suerte de dispositivo que de cierta manera nos permite realizar una aproximación a esas desigualdades que se manifiestan en el cotidiano, pero que se subliman en la experiencia colectiva de compartir la dimensión cinematográfica. Entonces, el cine slasher es un género que surge en Norteamérica. Algunos autores dirían que la primera película slasher fue Psicosis de Alfred Hitchcock, algunos otros dirían que es Peeping Tom en la década de los 60, sin embargo no hay un consenso con respecto al surgimiento oficial de este género, sino más bien a su consolidación en las décadas posteriores, que serían la década de los 60, los 80 y los 90, que de cierto modo son su época de máximo esplendor. El cine slasher es un subgénero del cine de terror que se caracteriza esencialmente por la presencia de un maníaco asesino, es decir, hay una visión patologizante en donde se acaba con las vidas de un grupo de jóvenes o de adolescentes, a menudo en un sitio lejano del hogar, ¿no? Y que evita el contacto con entornos concretos. Entonces tenemos que los escenarios en donde se presentan estos asesinatos, ¿no?, en serie, son una representación de los miedos colectivos que van acompañados de relatos o correlatos moralizantes de la época. Entonces, en este cine, ¿no?, algunas de las características principales es la presencia de este asesino violento que ejecuta a los jóvenes, pero recurre a diversos tropos o figuras recurrentes que van a singularizar su narrativa. El primero de ellos es el espacio, es decir, los lugares en donde ocurren esta serie de asesinatos, que pueden ser desde fraternidades, es decir, estas agrupaciones norteamericanas de estudiantes universitarios, pueden ser también los campamentos de verano, en donde en un lugar aislado, generalmente en el bosque, se dan todo este conjunto de crímenes, e inclusive los sueños, que son entornos en donde no hay vigilancia de los adultos y donde los jóvenes pueden dar paso a el desborde de sus deseos y ser castigados por esta entidad que representa una suerte de brújula moral. ¿Cuáles son los castigos que pueden ser susceptibles de este alcance? Pues puede ser el atentar contra la virginidad, el uso de drogas, entre otros elementos que pueden considerarse como inadecuados o incorrectos. Las motivaciones del asesino pueden ser varias, en algunas se difumina, ¿no?, completamente, y la entidad que asesina es la encarnación literal de la maldad, esa maldad que habita en todos nosotros y que de cierta manera tiende a exigir cuentas con respecto a ciertas conductas. Son como una suerte de moralejas que son una extensión de los cuentos tradicionales, ¿no?, en donde hay una reacción siempre violenta, siempre exacerbada, de elementos que se pueden entender como cuestionables en una moral específica. Una de las características esenciales, debido a que el término slasher viene de to slash, que es cortar o rebanar en inglés, es el uso de armas punzocortantes. Navajas, cuchillos, machetes, hachas son las herramientas predilectas porque además, como tropo cinematográfico, generan un estado de tensión permanente derivado de las persecuciones constantes que se presentan en estos espacios cinematográficos del slasher. Y por último, el cuerpo siempre es el depositario de todas esas violencias que van asociadas
a las torturas físicas, a las torturas mentales y a este conjunto de mecanismos que de cierta manera asocian el dolor físico con el dolor moral de las narraciones que se van desarrollando a lo largo de los planteamientos de las películas. Yo me voy a concentrar temporalmente en finales de la década de los 70s y los 80s, ya que desde mi perspectiva es ahí donde se condensan los elementos a partir de los cuales nosotros podemos observar la materialización de las desigualdades entre hombres y mujeres en este tipo de cine. Sin embargo, voy a hacer referencia a algunos de los slashers más significativos de esta época. Digamos que la década se abre con Halloween de John Carpenter, Carpenter que constituye uno de los ejercicios fílmicos que deriva en simplicidad, pero que de cierta manera condensa todos los tópicos que anteriormente yo les señalaba, en donde Michael Myers es esta entidad que encarna la maldad absoluta, que va detrás de su hermana y que no tiene una motivación aparente para cometer esos asesinatos, sino más bien castiga conductas inmorales. También tenemos Silent Night, Deadly Night, que es un slasher en donde un tipo maníaco en Navidad, a partir de un hecho traumático, comienza a perseguir a una serie de personajes y la característica es el uso de un hacha y un disfraz de Santa Claus, ¿no? También es otra película asociada a una festividad, lo cual también nos muestra que algunos de los elementos de este cine están aterrizados en las lógicas comerciales. Otro de los slashers más representativos de esta época es Viernes 13, que a lo largo de esta década consiguió 7 partes, prácticamente una estrenándose cada año, en donde curiosamente el primer asesino o asesina es la madre del personaje que posteriormente se volvería un ícono en este género, que es Jason Voorhees. Entonces es importante porque además sucede en un campamento de verano en donde un grupo de jóvenes son castigados por lo que ocurrió hace algunas décadas y constituye una película de venganza que manifiesta estos elementos de persecución. Otro es Pesadilla en la calle en el infierno o Nightmare on Elm Street, y esta película tiene uno de los asesinos más icónicos del cine de terror, que es Freddy Krueger, que vuelca sus asesinatos al terreno de los sueños. Entonces, el campo de lo onírico también se vuelve un ejercicio importante y tendría como un quiebre con respecto a estos asesinos que se ubican en el plano de lo real, ¿no? Una de las características de Freddy, bueno, es el uso de una garra con navajas y persigue jóvenes a partir de la venganza por un crimen que los padres cometieron sobre él, ¿no? Entonces, también hay como esta dinámica y Campamento de Verano o Sleepaway Camp, que también tiene una revisión muy interesante con respecto a los roles de género y que constituye una de las películas también más importantes en esta época. Vamos a hacer como una lectura de los mecanismos que interseccionalmente nos permiten acercarnos a las desigualdades de género, porque dentro de los tropos que convencionalmente caracterizan a este tipo de cine se encuentra la presencia de lo que algunos especialistas han denominado como la Final Girl, que es este personaje que sobrevive a los embates del asesino después de una larga persecución en donde en algunas películas se extiende hasta por 20 minutos y que constituye uno de los elementos característicos en donde podemos materializar estas violencias, ya que para algunos, en una primera lectura muy superficial, se podría leer como como una especie de mecanismo reivindicativo en donde la mujer sobrevive a una complicación. Sin embargo, si nos vamos un poquito más a profundidad, podemos contemplar que estos elementos básicamente están reproduciendo el poder del hombre sobre las mujeres, que se materializa no solamente en estos actos de persecución, sino también en los derivados de la característica fuerza física que supuestamente tiene el hombre sobre el varón sobre la mujer y que evidentemente se materializa a través de estos escenarios. También podemos observar que la Final Girl es una representación paradójica, androcéntrica y heterosexual, ya que son mujeres que dentro de los tópicos clásicos de las películas de los 80 son mujeres vírgenes que no han tenido ningún tipo de contacto sexual, son mujeres blancas, son mujeres que no utilizan drogas y que siempre constituyen como esta advertencia sobre lo malo que
hacen todos los demás personajes que son asesinados. Generalmente, los hombres en este tipo de películas además tienen una muerte muy rápida, ¿no? Mientras que las mujeres están sometidas a un camino martirizante que evidentemente las coloca como las depositarias de todas las violencias posibles, como esas figuras que tienen que pagar los pecados de los padres, los pecados de los compañeros y todo este conjunto de elementos que se asocian a una moral que está marcada por la época y podemos ver algunas de las Final Girls más importantes desde los 70s, ¿no? Hasta los 80s. Entonces, en ese sentido, también podemos establecer que todos estos elementos constituyen un vehículo a través del cual se refuerzan y se reproducen, si nos remitimos a la lógica de Teresa de Lauretis, no solamente micromachismo, sino ejercicios muy focalizados de violencia que aluden a ¿qué? A la cosificación. Casi siempre las mujeres que son protagonistas de este tipo de películas suelen ser mujeres voluptuosas que corresponden con una normativa corporal hegemónica asociada a los patrones que el hombre vigilante, ya sea desde la dirección, desde la materialización del guión o incluso desde la estructura narrativa, establece este tipo de ejercicios a través de los cuales podemos decodificar los cuerpos de la mujer. La mujer se vuelve un objeto en donde se puede ser víctima si alude al sexo, pero también puede ser incluso una suerte de réplica en donde ella no triunfa, ella enloquece, se vuelve loca, quizá no sobreviva a este tipo de mecanismos de interacción derivados del ataque de un asesino. También se presenta la victimización asociada a esta idea de la debilidad de las mujeres y que forma parte de otro de los recursos que continuamente estamos viendo en las películas de terror del género slasher en esta época. No existe esta idea de que la mujer es una víctima que debe sufrir y padecer toda esta serie de persecuciones que se expresan a través de diálogos profundamente simplistas, de participaciones muy limitadas o de esta necesidad de acallar la voz de lo femenino y utilizarla solamente como un vehículo accesorio. También existen una serie de códigos machistas y misóginos desde la concepción de los personajes hasta la ejecución y tiene que ver con estos procesos a partir de los cuales en el plano de la producción cinematográfica, históricamente hablando, ha existido una omisión absoluta del papel de las mujeres dentro de los espacios cinematográficos, además de que se dan todos estos estereotipos posibles con respecto a lo que la mujer es, debe ser, que debe vigilar, que se debe castigar, etcétera, y se les da una suerte de protagonismo paradójico, ya que las mujeres son quienes sobreviven a esta serie de embates, ¿no? De los personajes asesinos en las películas slasher. Sin embargo, siempre al sobrevivir se quedan locas, trastornadas o en el caso de haber secuela, son asesinadas de manera inmediata en los primeros minutos, lo cual evidentemente coloca como este espacio de posibilidad más bien como un espacio de negación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para no abusar de los tiempos, a mí me gustaría solamente concluir estableciendo una suerte de invitación, en donde podamos pensar el cine no solamente como un medio de comunicación, sino también como un espacio a través del cual se producen y se reproducen ciertas dinámicas de desigualdad que están manifiestas en la vida cotidiana y que se pueden asociar a una lectura interseccional, ya que no solamente estamos hablando de las formas en las cuales se materializan estos elementos de violencia sobre las mujeres, sino estamos viendo una suerte de espejo en donde la violencia del plano real atraviesa la pantalla y es aprendido como un mecanismo normal de esta violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, que no solamente son los asesinos, sino también son los acompañantes o son las personas cercanas, ya que muchas de las anécdotas de estas películas remiten a que el miedo puede estar más cerca de lo que tú crees. Entonces, en ese sentido, vemos que requerimos de un enfoque interdisciplinario que convoque a distintos campos del saber para poder entender a las películas no solamente como una herramienta inocente, sino como un espacio de posibilidad creativa que cambia los discursos. Hay
evidentemente, cambios, ¿no? En estos argumentos. Sin embargo, estos cambios no han sido sustanciales, sino más bien se desprenden de estas confluencias, ¿no? Y estas coyunturas que se presentan en la realidad. Entonces yo con esto voy terminando mi participación y agradezco la oportunidad de poder formar parte de este congreso de micromachismos. Muchas gracias.